os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí esta tarde para la presentación del libro Atención Plena de Dokuxo Villalba. Agradezco también a la SGAE que nos haya recibido con su hospitalidad, y a Dani Grau. También en mi ronda de agradecimientos tengo que agradecer al Lama Denis Rinpoche, que es autor del prólogo de este libro, y por supuesto al autor, a Dokuxo. Te agradezco sinceramente que hayas vuelto a confiar en Editorial Kairos. Últimamente hemos publicado ya, este es el tercer libro, aunque nos conocemos de hace 40 años, cuando yo iniciaba, y él también iniciaba, cuando iniciábamos nuestras andaduras en el mundo, yo de la edición, pero como autor de Kairos, pues ahí están afuera los libros, luego quien quiera comprarlos o que se los dedique. Yo lo voy a presentar, aunque yo sé que la mayoría lo conocéis perfectamente, a Dokuxo, pero bueno, para quien no conozca su perfil, él es monje zen, es discípulo de Taisen de Shimaru y de Shuyo Narita. Él es fundador de la comunidad Soto Zen española y del templo del monasterio Zen Luz Serena, que está aquí cerca, en Requena. Y es autor de numerosos libros, yo no los voy a citar, simplemente Zen en la Plaza del Mercado, que es el que hicimos en Kairos hace un par de años. Bueno, él tiene, como ya he dicho, una trayectoria muy larga que yo he seguido de cerca. Y hoy tenemos Atención Plena, Mindfulness basado en la tradición budista. Y con este concepto ya se dicen muchas cosas. Yo me voy a permitir presentar el libro y introducirlo un poco durante 7-8 minutos, y luego él nos tendrá todo el tiempo para explayarse. Sí que me gustaría comentar varias cosas. Yo llevo muchos años publicando libros de meditación, de budismo y de mindfulness. De hecho, Kairos es la editorial probablemente pionera en lengua española en estas temáticas. A diferencia de otras formas budistas, la tradición Chan Zen, a la cual pertenece Dokuxo, tiene una deliberada intención, corrígeme si me equivoco, de aproximarse al corazón del mensaje del Buda. Siempre ha tenido una cierta alergia o ha sospechado del escolasticismo, de las especulaciones filosóficas de otras tradiciones budistas, y el Zen, el Chan en China, siempre ha tenido esta intención de ir a la esencia experiencial. Y de hecho tiene a Shakyamuni, al Buda histórico, en gran estima, a diferencia de otras tradiciones budistas, sobre todo de Extremo Oriente, que se han centrado quizás más en otros Budas y en otros bodhisattvas o figuras. El Zen tiene a Shakyamuni en mucha estima. De hecho, el nombre de Zen, como muchos debéis saber, es una traslación fonética de la sánscrita dhyana, que dhyana, como muchos debéis saber, significa meditación. Dhyana del sánscrito pasa al chino como channa, y de ahí se abrevia en chan, que luego pasa a Japón como Zen. Por lo tanto, ese talante pragmático centrado en la meditación lo tiene hasta en el nombre. Es la escuela de la meditación del dhyana. El talante pragmático experiencial va al grano. ¿Y cuál es el grano del mensaje y la experiencia del Buda? Pues lo que podemos llamar atención plena, o mindfulness, si queremos. Por lo tanto, el mindfulness constituiría el eje de aquello que hemos llamado despertar. Casi que sería la propia mindfulness, es la propia trama del universo percatándose de sí misma, siendo consciente de sí misma. Por lo tanto, no hay nada más congruente y más importante y más adecuado que un libro, que un mindfulness basado en la tradición budista, porque el mindfulness se fundamenta en la tradición budista, y el budismo ha hecho de esta, no me gusta reducirlo al método, pero de este universo ligado al dhyana y al mindfulness, su elemento central. Mindfulness no es solo estar atento al momento presente.
es estar atento al momento presente, pero libre de apegos, de distorsiones, de odio, de violencia, de codicia. Por lo tanto, es una manera de estar no solo de concentración, de focalización, es estar atento pero guiado por motivaciones éticas, altruistas, compasivas, desapegado de los frutos de la acción, desapegado incluso, y me atrevería a decir, sobre todo, de la propia finalidad de la meditación, le hace una liberación o una sabiduría, desapegado incluso de eso. Por lo tanto, el mindfulness, es importante que recordemos que está, lo que conocemos como mindfulness, está incrustado en la ética, en los valores, en la cosmovisión y en la experiencia del budismo hasta la médula. Es inseparable una cosa de otra. La finalidad de ser conscientes, su finalidad es que seamos conscientes y esa conciencia puede sacarnos de la ignorancia, del sufrimiento, de los venenos, puede liberarnos. Dicho esto, lo que conocemos como movimiento mindfulness, si el mindfulness por un lado está incrustado en la larga tradición budista por otro lado, el movimiento mindfulness, que es mucho más reciente y tiene apenas unas décadas, nace de la confluencia de esa larguísima milenaria tradición budista con la epistemología científica moderna. Ya el propio recurso al vocablo inglés, mindfulness, y no a ninguna otra terminología en sánscrito, en chino, en japonés o en pali o en cualquiera de las lenguas tradicionales del budismo, denota esa traslación que ha tenido este universo experiencial en el siglo XXI. Y hoy en día, cuando hablamos del movimiento mindfulness, estamos hablando de un método, de un lenguaje adaptado al siglo XXI. Es un lenguaje y un método completamente secular, muy universal, que tiene el soporte y la validación científica, asequible, muy conciso, están muchos de los protocolos en 8 semanas, etc. El propio protocolo que aquí se establece también es abreviado, es breve. Por lo tanto, estamos hablando de un upaya, una traslación de una sabiduría milenaria incrustada en el mundo del budismo, pero adaptada al siglo XXI y a las necesidades y a las características de la época moderna. Yo llevo muchos años publicando libros de meditación, de espiritualidad, de budismo, de mindfulness, y he podido cotejar y publicar y traducir toda la gama de autores que van desde los que están más incrustados en la tradición budista a los más alejados, que incluso tienen cierta alergia de reconocer el origen budista del mindfulness. Yo publico a Kabat-Zinn, pero también a Thich Nhat Hanh, a monjes como Gunaratana, pero luego al método MBCT, etc. Toda la gama de autores, y por fin ahora tenemos un autor español incrustado en la tradición budista, pero que al mismo tiempo hace esa traslación al siglo XXI, como es Dokushō. Él ya pertenece a esas, me gustaría llamarlo Mindfulness 3.0, esa nueva generación de autores, de instructores de mindfulness que ya no ocultan los orígenes budistas de la tradición. Yo conozco personalmente bien a Jon Kabat-Zinn, que es un poco el padre del moderno movimiento mindfulness. Él reconoce que en los años 80 no se atrevió a llamarle meditación o dhyana o vipassana o lo que fuera a lo que él proponía en los hospitales, porque si no lo habrían acusado de friki, de hippie, y el establishment científico lo habría apartado. Y sin embargo, en los 2010 no tiene ningún reparo, él como practicante precisamente del son coreano, de la misma tradición, muy parecida tradición budista, y también de vipassana, no tiene ningún reparo en reconocer los orígenes budistas. Y hoy en día la mayoría de autores de movimientos del mindfulness ha ido desplazando a reintegrar, recuperar
ese origen budista, esa ética, esos valores, por eso se habla mucho de mindfulness y compasión. Mindfulness y altruismo ya no es una mera técnica para que estemos más atentos, más concentrados, o los niños no se dispersen, o para aplicarlo para el dolor, sino que es algo muchísimo más amplio. Ya acabo con mucha ilusión, decir que me hace mucha ilusión publicar un libro de un autor español, un maestro budista español, basado en la tradición budista, que le da ese tono, ese sabor de zen, pero que al mismo tiempo ha hecho ese esfuerzo de adaptar su larga experiencia, sus grandes conocimientos de la meditación, sacarlo del contexto ritual, a veces muy monástico, a veces muy ultramundano, en el cual las prácticas de mindfulness solían estar incrustadas, y llevarlo a la vida cotidiana, para desarrollar una espiritualidad que nos reconecte con los demás, con la naturaleza, con nosotros mismos, con el mundo. Y de eso va Atención Plena. Teoría y práctica, además. Primero nos da unas bases teóricas y luego nos va ahí a los ejercicios. Por lo tanto, gracias, Dokusho, gracias por tu labor durante todos estos años, gracias por cubrir este espacio y gracias por haber armonizado el mindfulness con la tradición budista, con este sabor a zen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín, por tus palabras. Para mí sí que es un honor el que hayas confiado tú en este enfoque después, como dices, de estar publicando tantos libros de mindfulness y que te atrevas con otro más dentro de un mercado bastante saturado. Pero yo sé que tú también tienes una fuerte inspiración budista y oriente, de la India en general, ¿no? Y me gusta que hayas apreciado este enfoque. Muchas gracias a la SGAE también por permitirnos estar aquí esta noche y gracias a vosotros por emplear este tiempo aquí compartiendo la presentación de este libro. Yo voy a hablar un rato y después, si os parece, tenemos un diálogo, porque a partir de las preguntas siempre es más vivo y más rico. Tenemos que estar fuera de la sala a las 9 menos cuarto, entonces yo creo que a eso de a las 8 y cuarto, por ahí 8 y 20, vamos a parar por si alguien quiere adquirir algún libro y si queréis que os haga algún garabato, pues estaré con mucho gusto. ¿Por qué un monje zen de 40 años de práctica en la tradición tradicional, en la práctica tradicional, escribe ahora en 2018, 2019, un libro sobre mindfulness? ¿Y por qué escribir otro libro sobre mindfulness con los cientos de libros que hay ya? Hay que decir que este es un manual práctico que presenta el programa que llamamos MBTB, que significa Mindfulness, basado en la tradición budista, que creé y que estoy enseñando desde el 2015 dentro de la Escuela de Atención Plena. Es un poco redundante decir mindfulness basado en la tradición budista, porque se supone que el mindfulness de Jon Kabat-Zinn, por ejemplo, él reconoce ya abiertamente que la tradición budista es la principal fuente de inspiración. Entonces, ¿por qué recalcar más el mindfulness basado en la tradición budista? Precisamente por lo que ha dicho Agustín, cuando en los años 70, 80, Kabat-Zinn propuso esta metodología, este acercamiento, dentro de un contexto científico, de una sociedad materialista, ¿no? Pues con muchos prejuicios hacia la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad oriental, pues prefirió hacer una presentación más aséptica, más corroborable, que se pudiera aplicar
ambientes médicos y psicológicos y que fuera aceptada por el entorno sociocultural, ¿no? Entonces prescindió de ciertos aspectos inherentes al mindfulness dentro de la tradición budista. Entonces, ¿por qué crear un nuevo programa de mindfulness como el MBTV y en qué se diferencia, por decirlo así, de los otros protocolos que ya existen como MBSR, MBCT o mindfulness basado en la compasión o compasión basada en mindfulness? Si me lo permitís, voy a regresar un poco atrás, unos 40 años, digamos, para que veáis y para compartir con vosotros la evolución, ¿no? Como escribo en la introducción del libro, empecé a practicar meditación zen en el año 77, con apenas recién cumplidos los 21 años, y en la introducción cuento cómo un monje zen, discípulo del maestro Taisen de Shimaru, vino de Francia y dio una conferencia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, a la que acudí y que en principio no me llamó mucho la atención, pero el monje pidió por voluntarios para ayudarle a encontrar un local y fundar un centro de meditación. Y yo, que en ese momento pues tenía tiempo libre, dije, vale, yo le voy a ayudar. Y yo y otras personas nos pusimos a buscar, lo encontramos en la calle San Jacinto de Triana, que es el eje de Triana, es lo más castizo de Sevilla, ¿no? Y allá se abrió el primer centro de meditación, en el año 77. Un año después viajaba yo a París, donde estaba el maestro Taisen de Shimaru, para recibir la ordenación de monje, y desde el 78 hasta el 82, que murió el maestro Taisen de Shimaru, estuve estudiando con él, haciendo retiros, los 2 últimos años viviendo día a día y practicando día a día con él en su dojo de la calle Pernetti de París. Y así fue como me inicié completamente en la vía del Zen, entregándome desde los 24 años al 100% a la práctica y al estudio. Cuando el maestro de Shimaru murió en el año 82 sin haber dejado ningún sucesor, y sintiendo yo que mi formación como monje no estaba ni mucho menos completada, en el año 84 viajé a Japón y estuve un mes visitando distintos maestros y monasterios, buscando un nuevo maestro, hasta que encontré al venerable Sodenshuyu Narita Daiyosho Roshi, condiscípulo del maestro Taisen de Shimaru, los 2 discípulos de un célebre maestro japonés llamado Kodo Sawaki, y le pedí que me aceptara como discípulo, se me aceptó, y con él pues seguí estudiando, viajando regularmente a Japón. Así que después de la muerte del maestro de Shimaru, al mismo tiempo en el 82, mi estancia en París ya no tenía mucho sentido, así que volví a Madrid, volví a España, me instalé en Madrid, donde abrí un centro de meditación Zen y creé la Asociación Zen de España. Entonces pues ya formándome, enseñando, hasta que en el año 87 recibí la transmisión del Dharma de mi segundo maestro y el reconocimiento por parte de la escuela Soto-Shu japonesa de la función como maestro Zen. Yo desde el principio, desde el 84, que fue el primer año que dirigí un retiro de meditación Zen en España, en Albarracín, recuerdo, ¿no? Siempre enseñaba el acercamiento a la meditación que había aprendido de mis maestros y que había aprendido en Japón, que es el llamado Shikantaza, que es un término japonés que procede del chino Zhiwan Datsuo, que significa solo sentarse. Es decir, solo sentarse quiere decir que no es una meditación intencional. Uno no se sienta con la intención de hacer esto, con la intención de hacer lo otro. No supone ni siquiera un cultivo, no es un cultivo mental.
no es un cultivo de la atención, podríamos decir, ni siquiera, ¿no? Sino que es un puro sentarse en el estilo de la meditación Mahamudra del budismo Vajrayana tibetano o del budismo Dzogchen, o del Dzogchen, que es el estado de talidad, sin más, de entrada, ahí, sin hacer nada. Sentarse para nada, podríamos decir, ¿no? Y eso lo estuve enseñando durante muchos años. Pero me daba cuenta de que pasaban los meses y los practicantes asiduos, pasaban los meses, pasaban los años, y en realidad no se producía un claro progreso en la interiorización, sino que el meditante se quedaba en un estado de distracción, persiguiendo los pensamientos, acuciado por pensamientos, luchando con los pensamientos, luchando con la postura corporal, la postura de meditación, o, como yo digo muchas veces, empollando el zafu, ¿no? Que es el cojín de meditación. Empollando el zafu, y a fuerza de empollar, ahí no terminaba de salir ningún polluelo. Entonces dije, aquí hay algo que no está bien encajado. Y fue justo en el año 83 cuando cayó en mis manos una edición, yo creo que la primera edición española del Satipatthana, publicada por una editorial ya desaparecida de Madrid, Altalena, que en ese momento estaba publicando cosas muy interesantes. Entonces, una traducción de Ramiro Calle junto con o Simon Mundy. Esa traducción. Y me impactó muchísimo ese sutra, la manera como explicaba el cultivo de la atención mental basado en 4 soportes, de una manera sistemática, de una manera orgánica, de una manera progresiva. Así que adopté la metodología para mí mismo. Y empecé a practicar el Satipatthana en mis meditaciones sedentes y también en mi vida cotidiana. Y me di cuenta de que en mí mismo el efecto que eso producía, una agudeza de la, digamos, de la conciencia, una agudeza de la toma de conciencia del entorno y de los propios procesos internos, una capacidad de ordenar el mundo interno y de ralentizar el tempus en el que uno se desenvuelve y vive, en la percepción del tiempo. Así que en el año 85, recuerdo, en el segundo campo de verano, el segundo campo de meditación que hicimos en Murcia, por primera vez enseñé en un retiro de meditación la metodología del Satipatthana, y desde entonces ha sido, especialmente para los principiantes, la puerta de entrada principal en la meditación Zen, tal y como yo la he estado enseñando todos estos años. Después también puse a punto un seminario de varios días llamado El cultivo de la atención mental, que empecé a impartirlo en el año 87, creo. El primero fue en Santa Cruz de Tenerife y después lo he impartido muchísimas veces en muchos... Así que llevo trabajando en la atención plena en un enfoque basado en la metodología del Satipatthana durante muchos años. Aún así, siempre dentro del contexto religioso, digamos, de la tradición Zen japonesa, en el contexto de templos Zen, de retiros Zen, con lo cual, claro, no todo el mundo osa entrar en un retiro de meditación Zen tradicional, porque está el aspecto religioso que a lo mejor choca porque uno tiene otra religión, o bien porque está cansado de religión y no quiere cambiar una por otra y no quiere entrar en la misma dinámica. Hay prejuicios y hay resistencias. Entonces yo me he dado cuenta que una joya tan preciosa como la atención plena, que es tan beneficiosa para todo tipo de personas,
que no pudiera ser transmitida más ampliamente debido a que se presenta dentro de un contexto, ¿no?, de un ropaje que chirría con los valores laicos, aconfesionales de la sociedad moderna actual. Y así fue como en los años 90, finales de los años 90, empecé a oír hablar del mindfulness, cuando empezó a despertarse el interés aquí. Y tengo que confesar que al principio con mucha resistencia y prejuicios, sin conocer, porque no lo conocía. Pero de entrada me parecía, pues eso, otro producto típico norteamericano, ¿verdad? Los norteamericanos tienen muchas virtudes y también tienen muchos defectos de fabricación, podríamos decir, ¿no? Como coger tradiciones antiguas, medicinas antiguas, conocimientos antiguos, liofilizarlo, esterilizarlo, empaquetarlo en una nueva presentación y presentarlo como algo nuevo y original, ¿no? Y yo me temía que el mindfulness, como otras muchas modas que han llegado a Occidente dentro del crecimiento personal o dentro de la nueva era, pues fuera otro producto consumista propio de la sociedad de consumo norteamericana. Así tenía ciertos prejuicios y no quería acercarme mucho. Además, yo viniendo de una tradición, tenía el orgullo del que siente que tiene pedigrí, ¿no? Yo soy de los auténticos, ¿no? Yo vengo de la tradición, de un linaje de transmisión. Entonces es cierto que miraba con cierto orgullo, soberbia, ¿no? Algo que en realidad no conocía, solamente lo que oía de acá para allá, hasta que decidí estudiar. Bueno, vamos a ver esto qué es esto el mindfulness. Empecé a leer la obra de Kabat-Zinn, empecé a hablar con monitores y profesores de mindfulness formado en el MBSR sobre todo, y poco a poco pues no tuve más remedio que aceptar que Kabat-Zinn había creado un puente y estaba cumpliendo una función muy importante, que era la de interface, la de crear una vía de comunicación entre la sociedad moderna actual, no solo la norteamericana, sino la europea, como se está viendo que el mindfulness se está extendiendo también por Europa, y la tradición budista en concreto el corazón de la tradición budista, como ha dicho Agustín, que es precisamente el cultivo de sati, la atención plena, y me dije, tate, que aquí hay tomate. Esto es un descubrimiento, esto es un buen descubrimiento. ¿Y cómo lo ha empaquetado? Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, 8 semanas, formación de monitores o de profesores, sesiones de 2 horas y media cada semana, práctica continua. Oye, esto es un buen paquete, es una buena presentación. Pero claro, al conocer más el contenido y el acercamiento del MBSR en concreto, los otros métodos no conozco tanto, me di cuenta de que se había quedado aspectos muy importantes atrás. Como dicen los norteamericanos, se había arrojado al niño con el agua sucia de la bañera. ¿Entendéis esta expresión? Después de lavar a un niño en una bañera, uno coge al niño, que es lo más importante, quita el tapón de la bañera y deja que el agua sucia se vaya. Es una expresión norteamericana para decir saber diferenciar lo importante de lo que no es, y no correr el riesgo, cometer el error de tirar algo importante como si fuera no importante. Entonces me di cuenta de que se había producido un error fundamental en el movimiento mindfulness moderno, no sé si tanto en Kabat-Zinn, pero sí en la apreciación después general, que es el de confundir el contexto étnico-religioso budista, en el que se había transmitido la atención plena tradicionalmente en Oriente, con el contexto ético-cognitivo enseñado por el Buda, que es el ecosistema en el que realmente son las supersticiones propias de cada pueblo, que con el tiempo se van incrustando en el
es la enseñanza fundamental enseñada por el Buda, lo cual es algo inevitable, ¿no? Es algo inevitable, ¿no? Como un barco que navega muchas millas termina por tener el armazón incrustado de todo tipo de mejillones, almejas o no sé lo que se le incrustan a los barcos, ¿no? Y que de vez en cuando hay que llevarlo a los astilleros para hacerle una limpieza de fondo, ¿no? Efectivamente, el budismo, más allá del mindfulness, el budismo oriental necesita una limpieza de fondo en el mundo moderno. Y es importante que nosotros los occidentales no caigamos en el error de querer convertirnos en tibetanos o en japoneses o en coreanos imitando costumbres que son étnicas y que no corresponden exactamente a la enseñanza nuclear del Buda Sakyamuni. Entonces nosotros como occidentales tenemos la obligación de diferenciar el grano de la paja y de dejar un contexto étnico, cultural, religioso que en su país, en su época histórica, tiene su sentido y su misión, pero que para nosotros ya no nos sirve. Esto es una cosa, pero hay que cuidar mucho no confundir esto con el contexto ético, religioso, que es el marco cognitivo, ético-cognitivo, que es el marco en el que el Buda enseñó la atención plena y que está basado en valores universales que no tienen nada que ver ni con una época histórica ni con un lugar geográfico en concreto, y es este contexto ético-cognitivo el que yo siento que de alguna manera, con el intento de que el mindfulness moderno no oliera a budismo, se ha desprendido de esto y eso con el tiempo está dando lugar a, digamos, ciertas desviaciones o ciertos usos del mindfulness de una manera que, digamos, en la tradición budista no sería muy, muy aconsejable. Entonces, ¿en qué consiste este marco ético-cognitivo en el que tiene lugar la atención plena sati en la tradición budista? El Buda llamó Miccha Sati, o atención plena incorrecta, a un intento de desarrollar esta cualidad fuera de este marco ético cognitivo. Y le llamó Samma Sati en Pali a la atención plena, que es atención plena correcta, a la atención plena que es desarrollada dentro de este marco ético cognitivo. ¿Cuáles son las características de este entorno, de este ecosistema en el que el Buda enseñó Sati? Pues son 4 características principales. En primer lugar, el propósito, es fundamental. ¿Cuál es el propósito de la práctica de Sati o de mindfulness o de la atención plena? Originalmente no es un mayor rendimiento industrial en la empresa, no es una técnica, estar más concentrado, no es para curar una pequeña dolencia o una dolencia concreta que pueda surgir. El propósito fundamental que el Buda expresó como objetivo, gran objetivo de la práctica de Sati, es la identificación y la liberación de una experiencia existencial común a todos nosotros, que él llamó dukkha, que es la experiencia del sufrimiento, es una mala traducción, ¿verdad? O del dolor, también es una mala traducción. No hay ninguna posibilidad de traducir bien dukkha. Podríamos decir que incluye aspectos tales como descontento, desilusión, insatisfacción, incomodidad, sed, dolor, intranquilidad, imperfección, angustia existencial, agonía, tensión. Es decir, es un malestar sordo, a veces profundo, más allá del malestar cotidiano que encontramos en nuestra vida cotidiana, es un malestar existencial, podríamos decir, ¿no? Ese es el gran propósito
de la práctica de la atención plena en el entorno budista. Y este propósito se articula en 4 grandes objetivos. Propósito es como la gran meta y los objetivos son como metas progresivas que tenemos que alcanzar para llegar a esa gran meta, ¿no? El Buda Sakyamuni lo llamó las 4 nobles verdades, pero en un lenguaje laico, aconfesional y universal, podríamos hablar de 4 grandes objetivos en pos de los cuales usamos la atención plena. El primero es reconocer el dolor en cualquiera de sus formas, donde sea que se presente, en uno mismo y en los demás. En uno mismo y en los demás es muy importante. Es muy importante porque de partida en la tradición budista, mindfulness, atención plena, no es una herramienta solo de bienestar personal, sino el dolor en cualquiera de su forma, allá donde se encuentre, tanto en uno mismo como en los demás. Hay una aspiración y un propósito de liberación universal del dolor y del sufrimiento. No es una técnica al servicio del egocentrismo, es decir, yo primero mi malestar, primero mi dolor, sino a través de la práctica de mindfulness en el contexto budista uno entiende que el propio malestar y sufrimiento está indisolublemente vinculado y unido al dolor y el sufrimiento de los demás, y que por lo tanto el propósito es una liberación universal de todas las formas de vida, no solo de la nuestra como seres humanos, sino de toda forma de vida. Para poder liberarnos, el segundo objetivo es identificar las causas en uno mismo y en los demás, las causas de esta angustia o malestar existencial. Habitualmente creemos que las causas de nuestra desgracia están siempre fuera, son de otro. Es nuestra pareja la que nos hace desgraciados, es nuestro padre, nuestro patrón, nuestro empleado, el gobierno, es el clima. Parece que la causa siempre está ahí fuera. Precisamente una de las características que diferencia la atención plena sati de la atención convencional es que la atención plena incluye la conciencia de los propios procesos internos. La atención convencional es una cualidad que tenemos todas las formas de vida y que usamos como una herramienta de supervivencia, una herramienta de evolución. Como digo siempre, el león necesita estar muy atento para estudiar el movimiento de la gacela y encontrar el punto justo, el kairos, en el que dar el zarpazo y cazar a la gacela. Eso requiere mucha atención. Y por su parte la gacela necesita estar completamente atenta para detectar cualquier movimiento, cualquier olor que pueda representar una amenaza para poder liberarse de la caza del león. O sea, la atención plena, la atención convencional, nosotros la usamos en nuestra vida cotidiana. Hemos tenido que prestar atención para venir aquí, ¿no? Si nos distraemos, aparecemos en la otra punta de Valencia. Entonces, esa es la práctica de la atención. Pero la atención convencional se diferencia de la atención plena en que la plena, se le llama plena, porque incluye también todos los procesos internos, que incluye sensaciones, incluye conciencia de la corporeidad, conciencia de las funciones corporales, conciencia de las sensaciones, conciencia de los estados emocionales, conciencia de las propias construcciones mentales, lo cual nos da una radiografía de nuestra interioridad y nos vuelve transparentes a nosotros mismos. Así, el segundo objetivo es el identificar las causas de nuestra experiencia de dolor y sufrimiento, atendiendo también a las causas internas. Y esto es muy importante. En tercer lugar, tercer objetivo, seguir el tratamiento. Una vez que hemos identificado las causas, seguir el tratamiento adecuado para erradicar esas causas. Gracias al conocimiento
que nos da la atención plena, porque la atención plena es la condición sine qua non de la conciencia. Para que la conciencia emerja como experiencia, previamente se requiere el uso de la atención. Es decir, si yo no presto atención a lo que hay detrás de mí o a mi derecha, si no dirijo mi atención a través del enfoque, de la concentración y de la observación, eso no puede emerger en la conciencia. Por lo cual, la atención es la antesala o la condición sine qua non de la conciencia. Y la conciencia es lo que nos hace ver, darnos cuenta, valga la redundancia, cuáles son las causas de nuestro dolor y sufrimiento y por lo tanto cómo hacer para liberarnos de ese dolor y sufrimiento. Y el cuarto objetivo, que coincide con el gran propósito ya, es experimentar la liberación de ese dolor existencial o de esa angustia existencial. El propósito es muy importante. Actualmente se está enseñando mindfulness, por ejemplo, a cuerpos especializados de marine de los Estados Unidos, a francotiradores. Y está demostrado científicamente que atendiendo a un curso de mindfulness y practicando las técnicas del mindfulness, su rendimiento como francotirador aumenta. Pero, ¿es esto acorde al propósito de la atención plena enseñada por el Buda? Obviamente no. Entonces aquí estaríamos en un caso de Miccha Sati, un uso incorrecto de la atención plena que no tiene como propósito ni como resultado último la liberación del dolor y del sufrimiento en uno mismo y en los demás. Porque hay acciones que uno hace, que uno puede hacer, que causan dolor y sufrimiento a los demás y que también causan dolor y sufrimiento a uno mismo. Por ejemplo, asesinar o hacer daño. Así que una de las características de Sammasati, la atención plena correcta, es el propósito adecuado. En segundo lugar está la definición misma de Sati. ¿Qué es atención plena? Como ha dicho Agustín, la atención plena no es solo enfoque. Muchas veces se presenta como una técnica de enfoque. Si fuera así, se parecería al focusing, que es una mera técnica de enfoque. Obviamente, en el cultivo de la atención plena, el enfoque es la primera cualidad a cultivar, pero la atención plena no se reduce exclusivamente al enfoque. Después necesita la persistencia del enfoque, y a eso se le llama concentración. Después necesita la cualidad de la observación, que es propiamente la que nos permite darnos cuenta, y requiere otras series de cualidades, como vamos a ver a continuación. Entonces, no es solo enfoque la atención como se define muchas veces en el movimiento mindfulness moderno. La atención plena correcta no se reduce a estar atento al instante presente. Smriti, que es en sánscrito, sati en pali, que ha sido traducido como mindfulness, y esto es muy curioso, esto no lo sabe mucha gente, pero ¿por qué se tradujo el término sati como mindfulness en inglés? Pues resulta que cuando Sri Lanka estaba bajo la ocupación del gobierno del Imperio inglés, y había un gobernador, un virrey inglés, se produjo un cierto litigio entre dos comunidades monásticas acerca de la interpretación de una serie de cosas, lo cual después daba lugar a una situación dada, y el gobernador tenía que decidir, tenía que tomar una decisión política al respecto. Entonces estudió un poco las escrituras junto con traductores y fue él el que se le ocurrió de traducir sati como mindfulness. Pero en esa época, en la época victoriana, el término mindfulness en Gran Bretaña significaba otra cosa completamente distinta.
Sí, literalmente significaba estar atento. Pero en el sentido que nosotros decimos de alguien que es una persona muy atenta, cuando es una persona educada, que conoce todas las normas de sociedad y se atiene a ella, sabe cómo coger el té a la hora del té, sabe cómo vestir de etiqueta, sabe cómo tratar a una dama, cómo tratar a un caballero. Entonces de una persona así se decía que es una persona muy mindful, muy atenta, pero no en el sentido de alguien que ha desarrollado una atención interiorizada, sino en el sentido más externo, ¿no? De manera que después, en la época ya de los años 80, cuando fue surgiendo el movimiento mindfulness, ¿qué término usamos para referirnos a esto? Porque en esa época, en los años 80, el término inglés mindfulness estaba muy denostado, no era un término que fuera usado o que perteneciera al lenguaje popular. Es ahora, después de recuperarlo Kabat-Zinn, como se ha convertido en un término muy conocido. En la tradición budista, sati no es estar atento al instante presente, entendido el instante presente como una loncha de jamón entre el pasado y el futuro. Entendiendo el instante presente como algo que no tiene nada que ver con el pasado ni con el futuro. Literalmente, smriti o sati significa recuerdo, significa recordar. Y es muy importante entender esto. Sati es el estado en el que nos mantenemos en el recuerdo del pasado, en el presente, y en el recuerdo prospectivo del presente en el futuro. Es decir, es un estado de conciencia que une el pasado con el presente y el presente con el futuro y ve la interrelación causal entre esa continuidad. Y a este estado, en la tradición budista se le llama presente eterno. Presente eterno porque en esa experiencia está incluido todo el pasado, todo el futuro y todo el presente. Es decir, no es concentrarse en el presente como alguien que se pone una orejera para solo ver lo que está sucediendo aquí, porque en definitiva el instante presente es algo que puede existir por sí mismo de forma autónoma e independiente. ¿O qué es el instante presente? ¿Realmente existe el instante presente? Cuando decimos, a ver, vamos a pillar el instante presente. Atentos. 1, 2. Instante presente. Cuando digo instante presente y termino diciendo te, eso ya no es el instante en el que he empezado diciendo ins. Cuando pienso en eso, antes de que termine de pensar en eso, eso ya ha pasado. Entonces, lo que resulta como fruto de mi pensamiento no es el instante presente, es una construcción mental subjetiva del instante presente. Por el contrario, sati no es un pensamiento sobre el instante presente, es un estado de conciencia, de apertura, en el que el presente, el pasado, el presente y el futuro están completamente engarzados y unidos. Así que hay que tener cuidado de no confundir la enseñanza de estar atento al instante presente con una especie de teoría de carpe diem, ¿no? Vivamos el instante, quememos las naves ahora porque ni el pasado importa porque ya ha pasado, ni el futuro importa porque todavía no ha llegado. No es ese el enfoque dentro de la tradición budista. Hay que decir que sati tampoco es una práctica éticamente neutra en la tradición budista. No es una técnica aséptica que sirva igual para un roto que para un descosido, para aplicar a cualquier acción que uno pueda hacer. No, no es una práctica neutra, es una práctica positiva, enfocada continuamente en el bien,
en el bien en el sentido, la liberación del dolor y sufrimiento de uno mismo y de los demás. Uno puede decir, oye, me voy a concentrar muchísimo en cortar en pedacitos a alguien, con premeditación y alevosía, y lo voy a hacer completamente mindful. ¿Es posible eso? Podríamos llamar a eso una práctica mindfulness, por lo menos desde el punto de vista del contexto ético-cognitivo. No. La atención plena no es una mera técnica éticamente neutra que se pueda usar solo para reducir el estrés, aumentar la concentración, sino que es una herramienta para evitar comportamientos poco saludables en general. También otra de las características que definen al mindfulness budista es que debe estar dotado de discernimiento, acompañado siempre del discernimiento. Se confunde en el movimiento mindfulness moderno este principio, muchas veces enunciado al principio de su recorrido por Kabat-Zinn, que decía que es permanecer atento al instante presente sin enjuiciamiento. ¿Qué significa sin enjuiciamiento? ¿Qué significa sin juicio? ¿En qué casos decimos, o qué significa en nuestro lenguaje coloquial cuando decimos que una persona ha perdido el juicio? Que ha perdido la cordura, ¿no? Ese es el estado mindfulness, perder la cordura, perder el discernimiento entre el bien y el mal, lo adecuado, lo inadecuado, lo saludable, lo insano. No. Kabat-Zinn en realidad se refería a esa rumiación mental que nos culpabiliza a nosotros mismos, está más relacionado con el sentimiento de culpa que con el discernimiento. Como decir, tenemos que aceptar el instante presente sin estar mediatizado por la culpa, pero obviamente discerniendo qué es lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Así que esa definición del mindfulness define a su vez lo que es una atención plena correcta dentro de la tradición budista o no. Y está el tercer grupo, la tercera característica, que son las cualidades mentales asociadas, porque la atención plena no funciona por ella misma, la atención plena correcta, independientemente de estas cualidades. Hay todo un ecosistema. Y estas cualidades, entre otras, son samatha, como he dicho, concentración, definido como persistencia del enfoque en algo, vipassana, que es observación profunda de la verdadera naturaleza de lo que estamos observando, vitakka, que es la capacidad de indagar, sin no quedarnos en la impresión primera o superficial de algo, de una impresión, de un pensamiento, de un estado emocional, sino indagar, ir más allá, investigar, no en un sentido científico, sino indagar en un sentido de penetración, desarrollar una mirada, una visión penetrante. Vichara, que es precisamente la evaluación enjuiciativa en el sentido positivo. Por ejemplo, un meditador debe instalar el software siguiente en su mente, es decir, me encuentro en un estado de ecuanimidad y de atención o no. Y debe ser capaz de reconocer si se encuentra en un estado de ecuanimidad o no, en un estado de atención o de dispersión. Y eso se le llama evaluación enjuiciativa, una evaluación continua del propio estado en el que se encuentra la propia mente. Y podríamos hablar de más cualidades, pero quizá ahora no sea el momento. Y por último, el cuarto grupo, la cuarta característica de la atención plena correcta es que tiene lugar dentro del ecosistema que llamamos prácticas coadyuvantes. En la tradición budista se le llama el noble sendero óctuplo, ¿no? Pero para evitar grandes palabras y grandes enunciados, nosotros en el MBTV lo presentamos como prácticas
coadyuvantes. ¿Qué significa? Prácticas que necesitan ser desarrolladas al mismo tiempo que la atención plena porque se coayudan entre sí y tiene lugar un desarrollo integral, global, integralmente ético. ¿Cuáles son estas prácticas coadyuvantes? Pues lo que el Buda enseñó como sendero óctuplo: visión correcta, intención del corazón correcta, palabra correcta, acción corporal correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta, samma sati. Aquí aparece en séptimo lugar dentro de este ecosistema. No es una práctica aparte. Y por último, samadhi o aquietamiento mental correcto. Esto quiere decir que la atención plena correcta debe ser guiada por la visión correcta. La visión correcta es la liberación del dolor y del sufrimiento en nosotros y en los demás, en toda su forma, donde quiera que se encuentre. En este sentido es correcta. La atención plena debe ser motivada por la intención correcta, que es también la liberación del dolor y del sufrimiento. Si hacemos del mindfulness una meta profesional con la que ganar dinero y esa se convierte en el objetivo principal, pues digamos que la intención ya no es acorde a la original con la que fue enseñada. Y así sucesivamente. No nos va a dar tiempo a desarrollar todo esto, pero lo tenéis bastante bien desarrollado en base a todo esto. Yo he tratado de recuperar este contexto ético-cognitivo en el MBTV, Mindfulness basado en la tradición budista, que se caracteriza por 3 puntos. Primero, desde el punto de vista de la tradición, es integral, en este sentido. Integra todo este ecosistema. En segundo lugar, es aconfesional. Si veis en el libro, el método, la teoría y la práctica están presentados de una forma que todo el mundo puede asumirla. No hay ningún dogma religioso específico, no hay terminología budista salvo la esencial para entender de dónde viene, ¿no? No hay escenario budista, de manera que es laico, es aconfesional y todo el mundo, sea cristiano, judío, musulmán, marxista, neoliberal, puede encontrar una metodología clara que puede seguir sin problema. En tercer lugar, y esto es muy propio del MBTV, sigue un modelo económico basado en el intercambio solidario y en la generosidad. Una de las cosas que se le critica mucho a los cursos y movimiento mindfulness moderno es que se ha convertido en un sacaperras, ¿no? Es decir, la formación de monitor, de profesor, solo está al alcance de una élite que se puede pagar la formación en el Massachusetts Institute de Boston, que después puede ir a los cursos de 8 semanas que no son nada baratos, que entonces por eso se está desarrollando más que nada en las clases, digamos, acomodadas, que pueden permitirse disponer de ese dinero para este producto de última moda que viene de lo mejor de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, mucha gente queda fuera del beneficio que puede aportar la práctica de la atención plena. Así, en el MBTV y en la Escuela de Atención Plena nos propusimos desde el principio que los cursos y la formación de MBTV no tendrían un precio fijo, no costarían dinero, sino que está basado en un intercambio solidario y generoso por parte del monitor o del profesor que imparte y que entrega su tiempo, su experiencia y su conocimiento sin pedir nada en concreto, y después por parte del alumno, de los alumnos que reciben eso,
lo valoran y a su vez donan lo que consideren adecuado en sobre cerrado y de forma anónima. Con lo cual, esta es la forma de funcionar en el MBTV. Con lo cual, el criterio económico deja de ser un condicionante, y a veces cuando los profesores abrimos los sobres nos encontramos con nada, lo cual es un gran don que hay que ser capaz de recibir. O bien nos encontramos con 5 euros. Ahí cada uno tiene que hacer su trabajo. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Entonces entendemos el MBTV y su enseñanza como una especie de voluntariado, porque en general casi todos los monitores de atención plena en el MBTV son personas que tienen su profesión, tienen su sueldo, tienen sus ingresos, pero además quieren en su tiempo libre compartir eso con los demás y lo ofrecen de esta manera. Así que el libro es un manual muy sencillo, ya con esto acabo, para los que quieran acercarse a esta metodología. Es también el soporte, el libro de texto del curso básico online que hemos lanzado hace 2 semanas, que es exactamente el mismo contenido, con prácticas, vídeos explicativos, audios explicativos, material escrito, meditaciones guiadas, registros de la práctica, muy interesante, ¿no? Para que uno pueda anotar qué es lo que está practicando exactamente, y que está concebido como un videojuego en el que uno tiene que ir superando pruebas, prácticas, y que si no supera te devuelven a la casilla inicial y tienes que empezar de nuevo otra semana, y que si al cabo de 3 semanas del tercer intento tampoco lo consigue, entonces se te expulsa del programa, se te expulsa del videojuego y tienes que volver a matricularte si quieres hacerlo de nuevo. Con lo cual, el programa, el curso budista el curso básico online es muy barato, creo que cuesta 30 euros. O sea que no es que... Pero sí que hay retos que superar, no porque uno diga, es que si no lo supero voy a perder el dinero que he invertido, no, porque es relativamente poco, sino por el estímulo, ¿no? De decir, voy a ser capaz de acabarlo al primer intento todo. Es muy interesante, además tenemos un conejo de mascota que nos guía a través de todo el proceso, como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, que nos lleva hasta el corazón de la madriguera. Y cuando uno termina el curso, si lo ha practicado durante al menos 5 semanas, se da cuenta de que el corazón de la madriguera es la propia mente, que es ahí a donde te ha llevado la práctica de la atención, a hacerte íntimo contigo mismo, con tu propia mente. Entonces, yo por mi parte lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención. Habéis estado quietos sin moveros durante todo el tiempo casi. ¡Qué loco! Entonces, si os parece, si alguien tiene alguna pregunta, podemos iniciar un diálogo con Agustín, también conmigo, con los dos, y tal vez a través del diálogo surjan temas interesantes para tratar. Aquí había otra pregunta. John Kabat-Zinn, hola, buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Particulariza Dukkha en un centro médico y un poco dedica el tema al dolor que sufren los pacientes de un hospital, ¿no? Bueno, luego trasciende con un término que quizá tenga un gran atractivo, que es la reducción de estrés, que es algo universalmente ya comprobado que está ocasionando, bueno, pues muchos trastornos, ¿no? ¿Con qué voluntad surge el MBTV en este sentido? Porque hablamos de una sociedad occidental muy pragmática, muy de medicamentos, muy de efectos inmediatos, muy para cosas demasiado concretas. ¿Hay algo concreto
O desde lo concreto, ¿cómo se puede enfocar el MBTV? Es muy buena pregunta, muchísimas gracias. El movimiento mindfulness occidental está siendo medicalizado y psicologizado actualmente y por lo tanto está siendo impregnado de una de las características propias de la medicina occidental, que es ocuparse solo de la sintomatología, una medicina sintomática. Sintomática, y no en el puro síntoma, por supuesto que hay una etiología que busca las causas, pero desde el punto de vista de la tradición budista, esa etiología se queda en niveles superficiales, hay niveles más profundos de causas, ¿no? Por ejemplo, el estrés es una causa de dolor, es un estado de dolor y de sufrimiento. Apliquemos el mindfulness al estrés como síntoma, para que la persona aprenda a relajarse, a manejar mejor las emociones, etc. Pero se olvida de, por ejemplo, las conductas poco saludables que tenemos y que seguimos y que finalmente conducen al estrés. Desde un punto de vista más radical, cuando aplicamos la atención plena y esa atención plena la enfocamos en el modo de vida correcto, nos vamos a dar cuenta de que nuestro modo de vida en general no es correcto. Y puesto que es un modo de vida no correcto, genera síntomas como el estrés y otra forma de dolor y sufrimiento, la depresión también. El problema no está solo en decir la depresión es un síntoma, vamos a acabar con el síntoma, el estrés es un síntoma, vamos a acabar con el síntoma. ¿Qué es lo que hay debajo de todo eso? Hay un sistema de vida. Y claro, el movimiento mindfulness hoy por hoy no pone en tela de juicio el sistema de vida. El sistema de vida general de la civilización occidental. Pero desde un punto de vista de la tradición budista, que es más radical en el sentido que va a la raíz, sí deberíamos poner en tela de juicio nuestro sistema de vida, dentro de la práctica coadyuvante de modo de vida correcto. Por ejemplo, se dice, vamos a organizar un curso de mindfulness para reducir el estrés en la plantilla de los empleados de Google o de cualquier otra gran empresa o pequeña empresa. Esto es un gran error de enfoque, porque de entrada proyecta toda la responsabilidad del estrés del empleado en el individuo, en el empleado. Y es como decirle, eres un empleado idiota, que no sabes gestionar tus emociones, no sabes gestionar tu mente, pero no te preocupes que te vamos a dar un cursillo, que lo vas a aprender, y cuando lo aprendas y lo apliques, te vas a sentir estupendamente bien y además vas a producir el doble. Este es el enfoque. Pero yo le diría al director de la empresa, oiga, ¿y por qué no reduce la jornada laboral de sus empleados? ¿Por qué no permite que concilien su vida profesional con la vida familiar? ¿Por qué no le paga más y usted gana un poco menos? Seguro que así están más felices, tienen menos estrés y saben gestionarse mejor. ¿Entendéis? Entonces, no es solo ocuparse del síntoma, sino ir al contexto y a todas las causas interdependientes, complejas, que hace que un síntoma pueda salir. El MBTV no tiene un enfoque terapéutico, no es una terapia, no es un enfoque psicológico, no es algo exclusivo de los psicólogos clínicos, como nosotros lo enfocamos. No transmitimos que el MBTV te puede curar de la depresión, del estrés, de la estupidez, no. Transmitimos el MBTV como una herramienta de despertar, un potenciador de conciencia. Y decimos, en la medida que tu conciencia esté más despierta y te des más cuenta, tú vas a ir sintiendo qué ajustes debes hacer en tu vida para encontrar un camino de mayor bienestar y menor infelicidad.
¿Entiendes? Ese es el acercamiento del MBT. Por eso no lo recomendamos ni especialmente para la depresión, ni para el estrés, ni para la angustia, ni para un problema, ni para otro. Es para todo el mundo. Todo el mundo que quiera asumir la práctica. Porque esto es una práctica, es un entrenamiento, no es una teoría. No es que os leáis el libro y después de leeros el libro digáis, ya me lo he leído, ya estoy mindful. No, eso es el dedo que señala la luna. Es un manual de instrucciones que hay que ejercitar, que hay que entrenarse. Y solo la propia práctica es la que va dando los frutos. Nosotros también en la escuela tenemos un consejo un consejo científico que hace mediciones, investigaciones con todos los alumnos, con las personas que se forman desde el principio, desde hace 5 años. Tenemos un material y una base de datos enorme. Y después trabajamos en coordinación con la Facultad de Psicología de Valencia y con catedráticos de psicología para extraer conclusiones, y las que se están extrayendo hasta ahora son bastante excelentes y positivas. Pero no caemos en la actitud de decir, si hacéis esto, vais a obtener todos estos beneficios. Porque si no, ¿qué es lo que está pasando ahora? Se está convirtiendo el mindfulness, se está usando de una manera utilitarista, como una herramienta para conseguir un propósito concreto determinado. Y precisamente los grandes beneficios de la práctica es cuando uno se entrena en esta práctica de una forma desprendida, generosa, olvidándose incluso de sí mismo, olvidándose de sí. Y es esa actitud la que después hace que los méritos o los resultados crezcan muchísimo más. Es lo que en la tradición zen se llama mushotoku, es práctica sin esperar nada a cambio. Y esto es muy distinto de cómo se está enseñando el mindfulness actualmente. No sé si paramos ya, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Tendríamos temas para seguir, pero... Sí, aquí hay un horario, lo que sí tenemos un tiempo, por eso paramos antes, para que Dokushō firme ejemplares a todos aquellos que quieran, porque aunque él ha dicho que el libro no nos va a proporcionar ni la liberación ni la sabiduría, hay que leerlo, hay que leerlo. Hay que leerlo, no, yo lo que he dicho es que hay que leerlo y practicarlo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene algún libro, yo creo que me quedo aquí, ¿no? Que es el sitio mejor.